27 Venganza ciega. Aplastar. Aplastar. Rugió el enorme ogro, dirigiéndose al elfo, y agitando a Egisfan. Tajo, Tajo, dijo una voz detrás del ogro, que se dio la vuelta, sorprendido. El elfo rodeó al ogro, y se quedó helado, clavando la mirada en la esbelta figura oscura que había entrado en la habitación. Lentamente Drizzt se enderezó y apartó la camisa mojada de la cara. El ogro vaciló, con los ojos muy abiertos, pero el drow ya ni miraba al monstruo. Miraba fijamente al elfo, aquel par de ojos azules veteados de oro que lo contemplaban desde detrás de los agujeros de una delgada máscara negra, con una familiaridad extraña e intenso odio. Drow, farfulló el ogro después de balbucear un par de palabras. Y no es amigo, dijo el elfo. Aplástalo. Drizzt se quedó mirando al elfo, sin desenvainar las cimitarras, intentando recordar dónde había visto antes aquellos ojos. Y cómo había sabido que él era un enemigo, casi como si lo esperara. Ha venido a por tu martillo, Blog, dijo el elfo provocándolo. El ogro se puso en movimiento de repente, con un rugido que sacudió la piedra de las paredes. Agarró el martillo con ambas manos, y descargó un aplastante golpe contra el drow. O al menos lo intentó, ya que Egisfan, levantado por encima de la cabeza del ogro, fue a golpear con fuerza en el techo bajo, arrancando un gran trozo que cayó sobre la cabeza de Blog. Drizzt no se movió, ni apartó la mirada intensa del elfo, que tampoco hizo ningún movimiento contra él, o hacia él. Blog rugió otra vez, y se encorvó un poco. Volvió a intentar aplastar al drow, esta vez el martillo rozó el techo, y bajó en un tremendo mazazo. Drizzt, que no estaba directamente frente al ogro, dio un salto mortal de costado hacia el monstruo, dentro del arco del golpe. El drow, mientras giraba, sacó las cimitarras, aterrizó con suavidad, y las hundió en Blog, acuchillándolo varias veces y dando un tajo antes de alejarse de un salto, y acabar en el lado opuesto al elfo. El ogro retiró con facilidad a Egisfan con un brazo, mientras trataba de agarrar al drow con la mano libre. Drizzt era demasiado rápido, y cuando Blog extendió el brazo en su busca, el drow, que saltó hacia atrás, lanzó un corte doble a la mano expuesta. Blog soltó un aullido, y retiró la mano, pero se abalanzó en una repentina y devastadora carga, moviendo a Egisfan de un lado a otro. Drizzt se dejó caer al suelo, gateó hacia adelante, se volvió a poner en pie, y dio una voltereta, rodeando la mole del ogro, consiguiendo un doble tajo sobre la parte posterior de la cadera mientras este pasaba. Aunque se detuvo a corta distancia, y se precipitó hacia atrás, esperando una carga del elfo, que ahora empuñaba una excelente espada y una daga. Pero el elfo se limitó a soltar una carcajada, y continuó mirando. Blog te triturará. Rugió el ogro tosudo, rebotando en el muro, girando y cargando de nuevo hacia Drizzt. Egisfan golpeó a derecha e izquierda, pero Drizzt estaba ahora inmerso del todo en el combate, sin subestimar en modo alguno al monstruo. No iba a hacerlo cuando el ogro tenía a Egisfan, y cuando casi había sido derrotado por un ogro más pequeño cerca de la torre. El drow eludió el primer golpe, y luego esquivó el segundo, y las dos veces el drow se las arregló para herir al ogro en sus enormes antebrazos. Blog volvió a golpear, y de nuevo Drizzt se dejó caer al suelo. Egisfan impactó contra la roca de la chimenea, provocando que Regis, que aún estaba en la chimenea, lanzara un chillido de sorpresa. Drizzt temió por el halfling. Drizzt atacó con fuerza, pero el ogro no intentó evitar las dos cimitarras, aceptando las heridas a cambio de propinar un martillazo a la insignificante cabeza del drow. El revés con Egisfan, descendente y transversal, casi alcanzó a Drizzt, estuvo a punto de reventarle la cabeza. Volvió a acuchillar con fuerza, y se apartó a un lado, pero el ogro apenas parecía herido, aunque la sangre manaba de muchas heridas. Drizzt se preguntó cuántas estocadas necesitaría para derribar a aquel monstruo. Drizzt se preguntó cuánto tiempo tenía antes de que alguien más acudiera en ayuda del ogro. Drizzt tuvo que preguntarse cuándo aquel elfo, que parecía tan seguro de sí mismo, decidiría unirse al combate. El hijo de Beornegar cargó por el serpenteante camino, invocando a Tempus, su dios de la batalla, la antigua luz que le guiara en su existencia de guerrero. El camino quedaba abierto algunas veces a su derecha y otras bloqueado por muros bajos de piedra. A veces la montaña a su izquierda estaba cortada a pico,
otras. La pendiente era gradual, y le permitía una vista más amplia del montículo. Y también permitía que los arqueros escondidos entre las rocas más altas, tuvieran más probabilidades de alcanzarle. Pero Wulfgar siguió corriendo. Llegó a un lugar donde el camino se nivelaba, dobló una curva, y, en una zona más amplia, oyó a Logro que tiraba rocas. Con una plegaria silenciosa a Tempus, el bárbaro cargó directamente contra él. Aulló cuando el ogro lo vio, y esquivó cuando el ogro, sorprendido, le lanzó la roca. Al ver que la piedra pasaba por encima del blanco, el ogro trató de coger un pesado garrote, pero Wulfgar se movió tan rápido que el ogro no consiguió tener el arma preparada. El bárbaro estaba tan enfurecido, tan lleno de ganas de combatir, que el golpe de Bardiche sería mortal de necesidad. El arma alcanzó el objetivo con una fuerza tremenda, se hundió profundamente en el pecho del ogro, y lo lanzó contra la pared, donde se desplomó en los últimos instantes de su vida. Pero mientras saltaba hacia atrás, comprendió que estaba en apuros. Notó que con aquel poderoso golpe el mango de la bardiche se había partido. No se había astillado por completo, pero Wulfgar sabía que la integridad del arma estaba seriamente comprometida. Aún peor, una gran roca de la parte de atrás del claro, contra la montaña, de pronto rodó a un lado, revelando un corredor. De allí salió otro semiogro, rugiendo y cargando. Un hombrecito feo salió a su lado, y tras ellos una mujer pelirroja de apariencia autoritaria. Una flecha rebotó en la piedra justo al lado del bárbaro que se retiraba, y comprendió que tenía que mantenerse cerca de la pared de la montaña en aquella zona despejada. Se lanzó contra el semiogro, pero se detuvo rápidamente cuando vio que el ogro bajaba la cabeza y el hombro, e intentaba cargar contra él. Wulfgar se felicitó en ese momento por haber sido adiestrado por Drizzt Do'Urden, por haber aprendido las sutilezas y la sabiduría de un movimiento de esquiva, en vez de encajar cada impacto y responder en consonancia. Dio un paso a la derecha, dejando la pierna frente al desequilibrado monstruo. Luego se volvió cuando este tropezó. Plantó el extremo contrario de su arma detrás de la axila del monstruo, y empujó con todas sus fuerzas. Cuando el ogro se precipitó por encima del borde en la parte frontal del claro, Wulfgar sintió cierto alivio. No sabía lo lejos que llegaría a caer, pero al menos estaría fuera de combate durante un rato. Menos mal, ya que el pirata se plantó ante él, lanzando mandobles con una fea espada, y Wulfgar tuvo que esforzarse a fondo para mantener a raya la afilada punta. Lo peor fue que la mujer pelirroja también le atacó. Movía su espada de un modo magnífico, y en un instante consiguió evitar el bloqueo de la bardiche, forzando a Wulfgar a retirarse, con una estocada endiablada. Era buena. Wulfgar lo supo de inmediato. Necesitaría toda su energía, si quería tener alguna esperanza. Por lo que el bárbaro se arriesgó, dio un súbito paso al frente, y aceptó una ligera estocada por parte del pirata. Esta tuvo poca fuerza, ya que cuando el pirata empezó su ataque, Wulfgar dejó de aferrar su arma con la mano derecha, y le soltó un directo, alcanzando la cara del pirata justo cuando éste comenzaba a sonreír. Antes de que su espada se hundiera en el costado del bárbaro, el pirata salió despedido, y chocó contra la piedra. Wulfgar y Seilacre quedaron frente a frente. Wulfgar supo que estaba ante la jefa de los piratas. Hubiera deseado que esgrimiera a Aegisfan, en vez de aquella espada afilada. Entonces podría haber invocado su martillo, haciéndolo saltar de sus manos para volverlo contra ella. Igual que antes, el bárbaro tuvo que esforzarse para mantener a raya a la mujer pirata. Seila seguramente no era ninguna novata en lo referente al combate. Soltó estocadas y tajos, giró sobre sus talones, y dirigió la espada contra su cuello. El bárbaro se vio forzado a retirarse hacia terreno abierto, y se llevó otro impacto cuando una flecha le hizo un corte en el hombro. La sonrisa de Seila se hizo más amplia. Un ogro grande salió de la abertura de la ladera. Se oyó otro rugido de arriba, y otro más a la espalda de Wulfgar, no muy lejos de allí. Supo que era el semiogro que había caído, que volvía. «Os necesito», gritó desesperado el bárbaro a sus amigos. Pero el viento se llevó sus palabras. Sabía que Catibria y Bruenor, allí donde estuvieran, probablemente no le oirían. Sintió que el mango de la bardiche se rompía aún más, y creyó que el arma se le partiría en dos con el siguiente impacto. Avanzó de nuevo, saltó a su izquierda, e intentó retrasar lo máximo posible la entrada del ogro en el combate.
Pero entonces vio como otra figura más salía de la abertura. ¿Otro pirata? Y supo que estaba perdido. Drizzt impactó una y otra vez, usando la estrechez de la habitación y el techo bajo contra el enorme ogro. El drow sabía que este habría sido un contrincante mucho más difícil en el exterior, en especial con Aegisfan en la mano. Pero allí dentro, ahora que sabía cuál era la velocidad del ogro, el drow era demasiado rápido y experto. Blog, que no paraba de aullar, fue recibiendo una herida tras otra, y el ogro empezó a llamar al elfo para que interviniera y le ayudara. El elfo avanzó, y Drizzt aplicó una nueva estrategia que se le acababa de ocurrir. Mantener al ogro entre él y su nuevo enemigo. Aunque antes de que el drow pudiera poner en práctica esa estrategia, el ogro se tambaleó, sin más ni más. Una herida nueva y más profunda apareció en la espalda de Blog, y el elfo esbozó una sonrisa malévola. Drizzt miró al elfo, sorprendido, y lo mismo hizo el ogro. Y de pronto el elfo volvió a hundir la hoja. El ogro aulló, y se dio media vuelta, pero Drizzt le clavó su cimitarra en los riñones. Blog se giraba de un lado a otro, mientras los dos expertos guerreros le acuchillaban, incapaz de recuperarse de la sorpresa inicial y de las profundas heridas. No pasó mucho tiempo antes de que el ogro se desplomara y quedara yerto. Drizzt miró al elfo, con el cuerpo del ogro entre ambos. Las puntas de sus cimitarras en dirección al suelo, pero las tenía preparadas, sin confiar en los motivos y la intención de aquel personaje. Puede que sea un amigo, dijo el elfo, en un tono insincero y burlón. O puede que quiera matarte yo mismo, y que haya perdido la paciencia con los penosos intentos de Blog. Drizzt giraba, igual que el elfo, moviéndose alrededor del cuerpo de Blog, manteniéndolo en medio como un obstáculo ante su potencial enemigo. Me parece que solo tú puedes decir cuál de las posibilidades es la verdad. El elfo resopló con desprecio. Llevo años esperando este momento, Drizzt Do'Urden, fue la sorprendente respuesta. Drizzt respiró profundamente. Ante sí tenía a un retador, que quizás había estudiado sus habilidades y reputación, y se había preparado a fondo. No era alguien al que tomarse a la ligera, había visto los gráciles movimientos del guerrero contra Blog, pero el drow recordó de pronto que había más en juego que este combate, que había otros que contaban con él. No es el momento para un duelo personal, dijo. Este es exactamente el momento, respondió el elfo. Tal como he planificado. Regis, gritó Drizzt. El drow se precipitó hacia adelante. Con una mano sostenía las dos cimitarras, con la otra agarró a Aegisfan y lo lanzó hacia la chimenea. El halfling saltó para atraparlo, y solo se detuvo un instante para ver el primer intercambio cuando el elfo saltó hacia Drizzt, empuñando la espada y la daga. Pero Drizzt se había alejado en un abrir y cerrar de ojos, con las cimitarras preparadas, en una perfecta postura defensiva. Regis supo que aquella lucha titánica no era para él, por lo que recogió el martillo y volvió a subir a la chimenea. Luego se dirigió al otro conducto lateral, hacia la habitación que ya habían explorado, y que parecía estar vacía. El viento soplaba en la dirección adecuada, y por eso Catibrie oyó la desesperada petición de ayuda de Wulfgar. Sabía que estaba en problemas. Podía oír el combate allí arriba. Vio al semiogro que trepaba, y estaba a punto de alcanzar el saliente. Pero Cati, que había cruzado de un salto el precipicio y alcanzado el camino serpenteante, estaba atrapada porque no cesaban de dispararle flechas. Guenhwyvar se había materializado por fin, pero antes de que Catibrie pudiera darle una orden a la pantera, una flecha se clavó en el felino. Guenhwyvar, con un gran rugido, se alejó de un salto. Entonces Catibrie actuó con furia, usando cada oportunidad para asomar por la ladera y soltar un proyectil devastador. Una de sus flechas atravesó la roca, y dado el grito de dolor y sorpresa, aparentemente hirió a uno de los arqueros. Pero eran demasiados. Estaba atrapada y no podía llegar hasta Wulfgar. Se las arregló para asomarse y disparar al semiogro que escalaba de vuelta a la posición de Wulfgar. El proyectil alcanzó a la criatura en la cadera, y lo hizo resbalar de nuevo pendiente abajo. Pero Catibrie se llevó un flechazo por sus esfuerzos. El proyectil se hundió en su antebrazo. Se dejó caer contra el muro con un grito. La mujer se agarró al astil con cuidado, y luego afianzó la sujeción, y endureció la mirada. Aplacando el dolor agónico con un gruñido, empujó la flecha,
haciendo que saliera por el otro lado del brazo. Catibrie se sacó la mochila, cogió unas tiras de tela, y se vendó el brazo con fuerza. Bruenor, ¿dónde estás?, dijo en voz baja, luchando contra la desesperación. Se le ocurrió que se habían reunido de nuevo para acabar hechos trizas, y de manera definitiva. Oh, ve hasta él, bien imploró la mujer en búsqueda, apretando el vendaje, con una mueca de dolor mientras preparaba otra flecha. Luchó de manera espléndida, guiado por el instinto, sin rabia y sin miedo. Pero encajó golpe tras golpe, y aunque ninguna herida era seria, Wulfgar sabía que era cuestión de tiempo, poco tiempo, antes de que los superaran. Invocó a gritos a Tempus, pensando que era apropiado, esperando que el dios aceptara de buen grado que Wulfgar muriera con su nombre en los labios. Porque aquel era el fin del hijo de Beornegar, en combate contra la mujer pirata, y él logró, el arma que se le desmoronaba en sus manos, y con un tercer enemigo que se acercaba a toda prisa. Nadie podría llegar hasta él a tiempo. Al menos se sentía satisfecho de morir honorablemente en combate. Encajó una estocada de la mujer pirata, luego tuvo que pivotar rápido para detener al ogro, y supo mientras giraba que estaba perdido. Acababa de dejar un hueco para que Seilacre lo matara. Miró hacia atrás para ver el golpe fatal. Wulfgar, satisfecho por primera vez en muchos años, sonrió. Catibrie escuchó gritos de sorpresa procedentes de arriba, y se atrevió a salir a descubierto. La poderosa Guenhwyvar cargaba contra el grupo de arqueros, encajando flecha tras flecha, pero sin desviar su curso ni detenerse. En ese momento, los arqueros estaban de pie, y por ello la mujer no perdió el tiempo al clavar una flecha en la sien de uno, y luego derribó a otro. Apuntó a un tercero, pero aguantó el disparo, porque Guenhwyvar saltó entre ellos, poniéndolos en fuga. Un hombre trató de trepar por la parte de atrás, hacia mayor altura, pero una gran garra negra lo alcanzó en la pierna, y lo desgarró. Otro hombre saltó por el borde de la pared casi vertical, y fue cayendo y rebotando, prefiriendo aquello al sombrío destino bajo las garras de la pantera. Trató desesperadamente de controlar su descenso, y al final se las arregló para agarrarse a una piedra. Justo en el punto de mira de Catibrie. Al menos, murió rápido. Seilacre lo tenía a su merced, era evidente, y la espada se dirigió contra el flanco expuesto de Wulfgar. Pero la líder pirata tuvo que retirarse antes de alcanzar el objetivo, ya que un par de piernas se abrazaron a su cintura, y un par de dagas se clavaron a ambos lados de su cuello. La veterana mujer pirata se dobló hacia adelante, lanzando al astuto asesino por encima de la cabeza. «Morik, maldito perro», gritó mientras el rufián daba una voltereta que lo hizo ponerse en pie junto a Wulfgar, con las dagas ensangrentadas en la mano. Seila trastabilló hacia atrás, aliviada al ver que llegaban varios de sus guerreros. «Matadlos a los dos», gritó mientras se tambaleaba de vuelta al complejo de cavernas. «Como en los viejos tiempos, le dijo Morik al sorprendido Wulfgar, que de nuevo se defendía del ogro atacante. Wulfgar no supo qué responder. Se limitó a sacudir la cabeza ante la ayuda inesperada. «Como en los viejos tiempos», repitió Morik, mientras empezaba a luchar contra dos sucios piratas. «No ganamos muchas peleas en los viejos tiempos», le recordó puntillosamente Wulfgar, ya que las dificultades estaban lejos de terminar. Drizzt manejó las cimitarras en un remolino de paradas rotatorias, girándolas gradualmente y alterando su ángulo, cambiando de una postura defensiva a una mucho más ofensiva, y forzando al elfo a retroceder. «Bien hecho», le felicitó el elfo, saltando por encima de una de las piernas de Blog. «No sé ni tu nombre, y sin embargo, me odias», comentó el Drow. «Soy Lelorinel». «Ese es el único nombre que necesitas saber», dijo después de soltar una carcajada. Drizzt miró aquellos ojos brillantes, que le resultaban familiares, pero que era incapaz de situar. Se concentró de nuevo en el combate, porque Lelorinel se abalanzó sobre él, manejando las armas con furia. La espada fue contra la cabeza de Drizzt, quien la apartó levantando una cimitarra. Lelorinel giró la espada bajo la hoja curva del Drow, y avanzó con una estocada de la daga en un inteligente movimiento. Pero Drizzt era mejor. Aceptó el astuto giro de las armas, pero en vez de intentar parar la daga con su segunda cimitarra, giró hacia la derecha, y empujó la espada de su enemigo con la primera cimitarra,
obligando a este a cambiar la dirección de la daga. El drow lanzó un tajo con su segunda cimitarra que alcanzó al elfo en el costado. La cimitarra rebotó. Era como si Drizzt hubiera golpeado una roca. El drow se apartó y miró al Elorinel que sonreía mientras giraba. Reconoció el conjuro de inmediato, ya que había visto usarlo a algunos magos. Era este elfo capaz de lanzar sortilegios. Un guerrero entrenado en las artes mágicas y marciales. Drizzt saltó sobre el pecho ensangrentado de Blog, y se retiró con rapidez al fondo de la habitación, cerca de la chimenea. Lelorinel continuó sonriendo, y levantó una mano, susurrando algo que Drizzt no pudo oír. El anillo brilló, y el elfo se movió aún más rápido, acelerado por un nuevo sortilegio. Oh, sí, desde luego que este elfo venía preparado. Regis dejó caer a Egisfan en los leños ardientes y luego, gateó hasta la menor altura posible, rodó hasta colocarse cabeza abajo, se cogió al borde de la chimenea, y se dio impulso hacia fuera. Cuando sus pies pasaron sobre las llamas, se alegró de llevar gruesas botas de invierno en vez de andar de la manera típica, con los pies desnudos. El halfling escudriñó la habitación, y la vio igual que Drizzt la había descrito. Se dio media vuelta y recuperó a Egisfan del fuego, luego se dirigió hacia la puerta entreabierta. Pasó por ella en silencio, y llegó a una habitación más pequeña que era una especie de taller de alquimia. Había otra puerta por cuyas rendijas se filtraba la luz del día. El halfling corrió hacia ella, agarró el pomo, y la abrió. Entonces le alcanzó una ráfaga de detonaciones ardientes y punzantes en la cadera, y en la espalda. Con un chillido, Regis salió al exterior, a un balcón natural, pero que no le permitía una vía de escape. Vio el combate casi directamente debajo, por lo que tiró el martillo tan lejos como pudo, que no era mucho, y lanzó un grito de aviso a Wulfgar. Regis regresó al interior, sin pararse a mirar cómo caía el martillo. Entonces vio a la maga, cuyo conjuro de invisibilidad se había disipado. Ella le miraba y movía sus manos en gestos preparatorios de un nuevo sortilegio. Regis soltó un grito, y salió corriendo de aquella habitación para pasar a la principal. Primero fue hacia la chimenea, pero luego cambió de trayectoria, y fue hacia otra puerta. El aire a su alrededor se llenó de hilos de un material pegajoso parecido a la cuerda. El halfling cambió de dirección una vez más, yendo hacia la chimenea, con la esperanza de que las llamas quemaran las telarañas mágicas. Pero no pudo alcanzarla. Sus pasos disminuyeron, y perdió el impulso. Estaba atrapado, encerrado en una telaraña mágica que lo sujetaba con fuerza, tan espesa que le cortaba la respiración. La maga estaba ahí, frente a él, apenas a unos centímetros. Levantó una mano con una resplandeciente daga que acercó al rostro de Regis. Otro arquero cayó. Sin hacer caso del dolor lacerante que sentía, Catibrie preparó otra flecha en el arco. Habían aparecido más arqueros por encima de Genuibar. Mientras la mujer apuntaba a esa posición, notó otro movimiento en un lugar más peligroso, un saliente muy por encima de donde luchaba Wulfgar. Catibrie giró, y casi soltó la flecha. Era Regis que retrocedía, y a Egisfan, que caía. Catibrie aguantó la respiración, pensando que el martillo rebotaría hasta el mar, pero se quedó enganchado en un saliente más arriba, y hacia un lado. «Llámalo», gritó repetidas veces. Lanzó una mirada al saliente inferior, donde estaban los arqueros, y donde sabía que aún estaba Genuibar, y echó a correr por el sendero. Drizzt llegó hasta la chimenea, e hincó una rodilla, dejó en el suelo a muerte de hielo, y extendió el brazo hacia el resplandeciente hogar. Con él lanzó una andanada de proyectiles contra el Elorinel. Uno impactó, luego otro. El elfo bloqueó un tercero, un palo que giraba, pero la rama se partió en dos contra el filo de la espada, y cada uno de los trozos alcanzó al elfo. Ningún impacto era serio, ni lo hubiera sido incluso sin la defensa de la piel de piedra, pero cada impacto sobre el elfo restaba eficacia al encantamiento defensivo. Muy listo, Drow. Le felicitó Lelorinel, y el guerrero elfo se abalanzó sobre el drow que estaba agachado con la espada presta. Drizzt cogió sus cimitarras, e hizo ademán de levantarse. Luego se dejó caer al suelo y lanzó una patada, pero apenas alcanzó la espinilla de Lelorinel. Entonces Drizzt tuvo que rodar hacia un lado, y volver a ponerse en pie, contra la pared. Alzó de inmediato las cimitarras,
que con cada parada lanzaban estallidos metálicos, porque Lelorinel lanzó una serie de furiosos ataques contra él. Mientras Wulfgar combatía contra el ogro, la empuñadura de la bardiche se iba deshaciendo en sus manos. A su lado, Morik también estaba en apuros ante un par de piratas. Ambos esgrimían terribles sables de abordaje. «No podemos ganar», gritó el rufián. «Entonces, ¿por qué me has ayudado?», preguntó Wulfgar. Morik descubrió que sus siguientes palabras se le quedaban en la garganta. De hecho, ¿por qué había ido contra Seilacre? Incluso cuando se había vuelto visible otra vez, en la rampa que descendía de la habitación de Choguruga, no le habría resultado difícil encontrar un lugar oscuro donde sentarse a esperar el final del combate. El rufián se maldijo por su temeraria decisión, y saltó hacia adelante, dando sendas cuchilladas con las dagas. Aterrizó en un giro que hizo que su capa oscura trazara un amplio arco en el aire. «¡Escapa!», gritó, dejando la capa atrás cuando un par de sables de abordaje se dirigieron contra él. Saltó detrás de Wulfgar, pasó entre un par de rocas enormes y subió por el sendero. Regresó al cabo de un instante gritando: «En esa dirección no». Otro ogro lo perseguía. Wulfgar soltó un gruñido al ver que aquel nuevo enemigo parecía unirse a la refriega. Y otro más, descubrió, al ver movimiento junto a Morik. Pero aquel no era un ogro. Bruenor Batleamer saltó sobre la roca mientras Morik pasaba bajo ella. El enano esperó con el hacha sostenida por ambas manos mientras el ogro desprevenido corría tras Morik. ¡Crack! El golpe sonó como si una roca se hubiera partido, y todo el mundo en el claro detuvo el combate durante un momento para observar al enano pelirrojo situado sobre la roca, el hacha hundida profundamente en el cráneo de un ogro que se mantenía en pie debido a que el forzudo enano lo aguantaba allí, tirando del hacha para sacarla. «No es un hermoso sonido», le dijo Bruenor a Wulfgar. Wulfgar sacudió la cabeza y volvió a ponerse en postura defensiva contra el ogro, a quien se unieron los dos piratas. «Has tardado mucho», respondió. «Deja de lamentarte», respondió Bruenor con un alarido. «Mi niña ha visto tu martillo. Condenado botárate. Llámalo, chico». El ogro frente a Wulfgar dio un paso atrás para coger impulso, rugió desafiante, y levantó su garrote para pasar al ataque. Wulfgar le lanzó su bardiche rota al ogro, que la bloqueó con el pecho y el brazo, y tiró los trozos a un lado. «Oh, qué hábil», se quejó Morik, detrás de Wulfgar, al tiempo que lo rodeaba, para ensarzarse con los dos piratas. Pero Wulfgar no escuchó ni la queja ni las amenazas del ogro enfurecido. Aullaba, confiando en la palabra de Bruenor. «¿Qué harás ahora, mequetrefe?», dijo el ogro, aunque su expresión cambió considerablemente al terminar la pregunta. Un martillo de bella factura apareció en la mano de Wulfgar. «Para esto», le gritó el bárbaro, lanzándolo. Al igual que con la bardiche rota, el ogro intentó encajar el golpe con el pecho y el brazo, intentó aguantarlo y desviar el martillo. Pero aquello no era una bardiche rota. El ogro no tenía ni idea de por qué estaba sentado contra el muro, incapaz de respirar. Con la mano en alto, Wulfgar llamó de nuevo al martillo. Y allí estaba, en su mano, arma y guerrero unidos. Un sable se dirigió hacia él desde un costado, al tiempo que Morik lanzaba un grito de advertencia. Wulfgar bajó el martillo, desviando el sable de un golpe. Con un equilibrio perfecto, como si el martillo fuera una extensión de su propio brazo, Wulfgar giró el martillo y efectuó un movimiento de barrido. El pirata salió despedido. El otro se dio la vuelta y huyó, pero Morik lo alcanzó antes de que llegara a la abertura, y acabó con él. Otro ogro salió de la cueva y miró amenazante a Morik, que estaba cerca, pero un rayo azul pasó entre el bárbaro y el rufián, derribando al ogro, que cayó hacia el interior. Los amigos vieron a Catti-brie allí, arco en mano. «Quien se encarga de los de arriba», explicó. «Y Panza Redonda también está allí, y seguro que nos necesita», aulló Bruenor, haciéndoles señas. Continuaron por el sendero, serpenteando alrededor de la montaña. Llegaron a otro nivel, un área ancha con una puerta enorme frente a ellos, en la ladera de la montaña. «Esa no», trató de explicar Morik. «Ogros grandes». El rufián se cayó, porque Bruenor y Wulfgar se abalanzaron contra la puerta. Los golpes del martillo y el hacha astillaron la madera. Y los dos entraron.
Choguruga y sus asistentes los esperaban. Sus armas chocaron repetidas veces, con movimientos cegadores y un sonido constante. Acelerado por el conjuro, Lelorinel contrarrestó la cegadora velocidad de Drizzt, pero, a diferencia del Drow, el elfo no estaba acostumbrado a semejantes actos reflejos a la velocidad del rayo. Cimitarra a la derecha, cimitarra a la izquierda, cimitarra al frente, y Drizzt consiguió una fuerte estocada contra el pecho de Lelorinel que habría acabado con el elfo, si no hubiera sido por el encantamiento de la piel de piedra. ¿Cuántos más detendrá?, preguntó el Drow, cada vez más confiado ahora que sus tácticas iban encontrando huecos en las defensas de Lelorinel. No hace falta que sigamos. Pero el elfo no mostró signos de rendirse. Drizzt lanzó un tajo con la derecha, y luego giró mientras Lelorinel, parando, también giraba hacia la derecha. Ambos acabaron sus giros respectivos con un entrechocar de las 4 hojas. Drizzt empujó con la cimitarra que obligó a Lelorinel a bajar su espada. Cuando el elfo, como era de esperar, lanzó una estocada hacia el frente, el Drow dio un salto mortal por encima del ataque, aterrizando sobre los pies y lanzándose hacia el suelo mientras la espada silbaba por encima de su cabeza. Drizzt soltó un tajo, impactando en la cadera de Lelorinel, y luego dio una patada cuando el elfo se retiró, alcanzándolo en una rodilla. Lelorinel soltó un grito de dolor y trastabilló hacia atrás unos pasos. El conjuro había sido vencido. El siguiente impacto de cimitarra haría brotar sangre. No hay por qué seguir, dijo Drizzt, cortesía. Lelorinel lo miró encolerizado, y esbozó una sonrisa. Levantó el anillo que, con una palabra del elfo, volvió a brillar. Drizzt cargó, dispuesto a imponerse a cualquier truco que viniera a continuación. Pero Lelorinel había desaparecido. Drizzt se detuvo, con una expresión sorprendida. Por instinto, se concentró en sus propios poderes mágicos, sus habilidades innatas de Drow, e invocó un globo de oscuridad a su alrededor, que llenó la habitación y lo puso en igualdad de condiciones con el guerrero invisible. Justo como Lelorinel había esperado que haría. Pero ahora, con el cuarto encantamiento del anillo, el más cruel de todos, la forma invisible del elfo se delineó de nuevo con fuegos resplandecientes. Drizzt se movió, girando y lanzando rutinas de ataque, que había aprendido hacía tiempo cuando luchaba a ciegas. Cada ataque era además una parada, las cimitarras se agitaban apartadas de su cuerpo. Escuchaba, y detectó el sonido de pisadas. En un instante estuvo en el lugar preciso de las pisadas, y le animó el hecho de que su cimitarra chocara contra la parada de una espada torpemente sostenida. El elfo se había equivocado, había llevado el combate a un terreno en el que el experimentado Drow tenía una gran ventaja. Dio tajos con los brazos extendidos, desde la izquierda y la derecha, manteniendo a su enemigo ante él. De nuevo derecha e izquierda. Drizzt se volvió de pronto después del segundo ataque, girando y cortando con la derecha. Por la posición de la espada y la daga, supo que la victoria era suya. El elfo estaba vendido, y sin defensa. Su cimitarra se hundió en el costado de Lelorinel, cortando carne. Pero precisamente en ese instante, Drizzt fue herido en el costado también. Incapaz de retirar o detener el golpe, Drizzt tuvo que finalizar el movimiento, la cimitarra rebotó en una costilla, cortó un pulmón y salió al otro lado del pecho del elfo. Y la misma herida apareció en el pecho del Drow. El dolor estalló en su interior, tropezó con la pierna de Blog al retroceder y cayó con fuerza contra la pared. Drizzt comprendió lo que había sucedido, reconoció el encantamiento de escudo de fuego, un conjuro diabólico que infligía daño a cualquiera que impactara sobre el que lo llevaba. Yació en el suelo, con un pulmón destrozado y una intensa hemorragia. Al otro lado, Lelorinel, que moría como moría Drizzt, gimió.